De hecho, en Guatemala, Kamala Harris dijo, no vengan, no vengan. Sí. Este fue el mensaje que dejó en Guatemala. Y llega a México para firmar un memorándum de entendimiento en materia de cooperación internacional para el desarrollo. Se habla por parte de ambos gobiernos de un encuentro exitoso. Fue una reunión privada y en esta se esperaba que el primer mandatario mexicano le planteara nuevamente el desarrollo del programa Sembrando Vida. Hablaron de economía, de diálogo, en el diálogo de alto nivel, cooperación para la seguridad, desarrollo en el sur de México y Centroamérica. Yo no veo por dónde quepa aquella visión de algunos analistas de que le iban a jalar las orejas a Andrés Manuel López Obrador o que López Obrador se equivocaba por no felicitar en tiempo y forma a Joe Biden luego del proceso electoral en Estados Unidos, que le iban a pasar factura. Yo veo, salvo que usted me diga otra cosa, una relación bilateral que va viento en popa. Claro que sí. Creo que todos estos críticos, opositores que buscan criticar al presidente López Obrador y a su gobierno y a sus simpatizantes partidistas, lo hacen con malas intenciones y no se dan cuenta o no les interesa reconocer que con eso demuestran una falta de conocimiento de cómo funciona la política y el gobierno en Estados Unidos. El presidente Biden tiene cosas más apremiantes que atender, que estarle prestando atención a sus quejas, a sus quejumbres, de algo que aparte no tiene la menor importancia cuando se tiene una visión más global de la relación bilateral y sobre todo de la importancia estratégica de México bajo el presidente López Obrador. Yo trabajé en Washington, yo sé mejor que muchos de ellos cómo funcionan y las cosas y qué es lo que importa. En este caso, ellos hablan simplemente, me parece, que por quemar, por perjudicar la imagen del presidente López Obrador en México. Muy parecido a estos que acabas de mencionar, que empiezan a fijarse en los detallitos, como si eso fuera lo más importante. La realidad es que no lo es. Ni Kamala Harris, ni el presidente Biden se fijan en los zapatos, la marca, el atuendo. Pero para muchos de estos críticos parecen ser muy superficiales y esas cosas son importantes para ellos, pero no les hagamos caso. Yo les comento que es una anécdota, pero en una reunión que estuve yo aquí en la Ciudad de México y que estaba el embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, él traía los zapatos no solo sin bolear, no brillantes como a muchas personas les encanta, no solo los traía no boleados, sino los traía con hoyos en las suelas de los zapatos. Este es el embajador de Estados Unidos, el personaje al que muchos de estos críticos le hicieron caravanas. Y sin embargo, su poder, su imagen no cambió, ¿verdad? Así que no hay que prestarle atención a estas críticas que son totalmente banales. Lo que debemos ver es que esta reunión entre Kamala Harris y el presidente López Obrador fue muy exitosa por varias razones. Primero que nada, atendieron, como dijiste tú, firmaron un convenio para trabajar conjuntamente como socios en un problema, en un asunto que les incumbe a ambos países y que es un asunto regional. Ya firmaron este convenio, va a haber cooperación para atender las causas estructurales de la inmigración irregular, muchos la conocemos como la inmigración indocumentada, inmigración desordenada, masiva y sobre todo en la que corren muchos riesgos
las personas que están intentando llegar a Estados Unidos y solicitar asilo. Así que eso es un gran logro. También se demostró que el gobierno del presidente Biden está comprometido con el desarrollo en México y está muy entusiasta para contribuir, para apoyar al proyecto de desarrollo de infraestructura en el sur de México, por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec, un proyecto que ha sido muy criticado por la oposición en México, que sin embargo es esencial que todo el país alcance una equidad en cuanto a desarrollo. Y ahí precisamente se trabajó hoy en reafirmar esta voluntad de contribuir al desarrollo. Otro tema que es importante, que no estaba programado para tratarse hoy en esta reunión con la vicepresidenta Harris, es simplemente los temas de seguridad y el tema económico. No se trató el tema aquí, simplemente se acordó que van a tener reuniones de alto nivel en estos temas. Se va a reactivar el mecanismo de economía para las reuniones de alto nivel y ya en septiembre, ya casi rápido se van a reunir. En materia de seguridad todavía no se fijó una fecha, pero ya se habló. Se habló con el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, y se habló con otros funcionarios de Estados Unidos en materia de seguridad. Por ejemplo, con Juan S. González, que es el encargado de el hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. Con él se hablaron temas que son precisamente de los temas que están arriba de la lista de México. La agenda de México se ve reflejada en esa agenda que ya se anotó y que se va a tratar muy próximamente. Hay un tema de seguridad que está ligado directamente con el tema de migración y que acordaron también la vicepresidenta y el presidente López Obrador, acordaron empezar a trabajar conjuntamente para atender el asunto del contrabando de personas, el contrabando de migrantes y la trata de personas. Muchos de estos migrantes viajan voluntariamente y contratan, pagan a estos criminales para que los lleven clandestinamente hacia Estados Unidos. Pero también hay otras personas que son víctimas de trata. Es decir, las organizaciones criminales los engañan, les ofrecen trabajos ficticios para llevarlos a Estados Unidos y hasta en México, para explotarlos sexualmente, explotarlos en temas laborales y hasta cosas peores, por ejemplo, tráfico de órganos, ¿no? Sí. Los llevan, les extraen órganos vitales que los venden y la persona se queda pues ya dañada. Entonces acordaron que para mejorar la situación de derechos humanos y de riesgos a la vida de los migrantes y protegerlos de extorsión y otros peligros que corren cuando son objeto de estas redes criminales, van a colaborar México y Estados Unidos en términos de inteligencia y de otras maneras. Así que, bueno, no sé, hay otro tema que también es muy importante y que es el de
colaboración en términos de derechos laborales. A mí eso también ha sido un tema que se ha criticado mucho, porque dicen que Estados Unidos le viene a regañar a México, ¿no? Porque, y a exigirle en materia laboral. Pues yo creo que es exactamente al contrario. Todos los mexicanos que estamos comprometidos con el bienestar de toda la población, tenemos un compromiso con los derechos laborales. Queremos que los trabajadores en México ganen un sueldo digno, trabajen bajo condiciones buenas, aceptables, tengan estándares de laborales Sí. casi podríamos decir que tan buenos o casi tan buenos como los de Estados Unidos. Pero ese es un tema que a los sindicatos de Estados Unidos les ha sido muy relevante y que no es una imposición para el presidente López Obrador. Al contrario, para él es un tema muy, muy importante, que los trabajadores mexicanos laboren en condiciones dignas y seguras, ¿no? Y dígame, doctora, para cerrar. bueno, no, nada más quería decir que si para Estados Unidos este es un tema importante, para México también es un tema muy importante el de los derechos laborales de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos. Y es un tema que por primera vez se pone en ese contexto digamos, espejo, derechos laborales de los trabajadores mexicanos en México y derechos laborales de los mexicanos en Estados Unidos. Eso es importante. Así que bueno, estos son los temas, algunos de los temas que se trataron y que resaltan de esta cooperación, este ejemplo de cooperación productiva, conjunta, y con agendas que respetan los intereses y objetivos de ambos países. Muy bien, pues la voy a estar buscando, doctora Patricia Escamilla Ham, para analizar lo que venga después de esta reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Kamala Harris. La doctora Patricia Escamilla Ham es especialista en políticas migratorias y de la relación México-Estados Unidos, y por lo pronto yo le mando un abrazo y le agradezco siempre sus opiniones sin censura, doctora. Igualmente, saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias.